Nils Olsen todavía no se inaugura como presidente de la Asamblea. Muestra de ello es que todos los proyectos económicos urgentes que se han aprobado y que vienen del Ejecutivo, porque no son ni siquiera proyectos que hayan sido iniciativas propias o de su bancada, están siendo hoy demandados dentro de la Corte Constitucional. Es un presidente, sí, yo creo que no hay que, digamos, satanizar el ser nuevo dentro de la Asamblea. Lo que sí hay que cuestionar es que no te tomes el tiempo de leer la ley orgánica de la función legislativa y que sepas hasta dónde son tus alcances o hasta dónde puedes proceder como presidente. Este es un espacio colegiado. Todos tenemos la misma representatividad, hemos sido electos por el pueblo ecuatoriano y está de más que el presidente de la Asamblea hoy, en vez de cumplir el rol de presidente de la Asamblea, pase a ser, no sé, como director de talento humano fungiendo de presidente de la Asamblea. En realidad es triste porque nosotros nunca abandonamos el hemiciclo, salimos como lo hacen todos los legisladores cuando tienen que dar sus opiniones dentro de la Asamblea Nacional a los medios de comunicación. Salimos a dar una entrevista que no duró ni 10 minutos, los 45 legisladores que ahora vamos a ser sancionados, no sabemos bajo qué argumento, porque la ley orgánica de la función legislativa en ninguna parte tipifica que tengas una sanción por salir a dar una entrevista, ni por, digamos, dejar por unos minutos el hemiciclo. No, eso no hay en la ley. Sin embargo, nos tienen hablando sobre eso cuando el país está viviendo una crisis de inseguridad. Hoy somos el país que más violento, estamos superando las 6.600 muertes violentas. Hoy justamente, o ayer, si no me equivoco, hubo un amotinamiento en la cárcel de Machala, 12 privados de la libertad asesinados, entre ellos un guía penitenciario. Hoy el país está movilizado, empezaban las movilizaciones por parte de ciertos sectores de la sociedad que están en contra de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, sin dejar de lado esta cortina de humo que se armó el fin de semana en torno a una constituyente. Esas As- son las cosas que han priorizado, pero no priorizan lo que es importante para el país. Asambleísta, ¿qué se debatía ese día? Ese día estábamos debatiendo era el informe para primer debate de la ley que busca privatizar el BIES. Es más, tuve la posibilidad de intervenir en ese pleno. Entonces, no entiendo cómo el presidente Olsen va a justificar una sanción cuando participé en ese pleno, intervine. Es más, los 45 legisladores que quieren ser sancionados votamos. ¿Cómo es posible que se nos intente sancionar cuando hay suficientes pruebas que demuestran nuestra presencia dentro del pleno? Es No decir, entendemos. durante la votación ustedes no estuvieron ausentes. No, está ahí registrado. Esta es una caja china, la verdad. Es justamente, tenemos algunos minutos de la entrevista hablando de algo intrascendente. Vamos a esperar que nos diga cuáles son los argumentos que el presidente ha utilizado para esa sanción, pero por lo pronto creo que lo importante es lo que está pasando en el país. Aún la crisis sanitaria sigue latente. Hay un país movilizado que se quiere invisibilizar y minimizar la inconformidad que tiene el pueblo ecuatoriano ante las decisiones arbitrarias tomadas por este gobierno. Creo que aquí no hay al menos hay un cierto sector de los medios de comunicación que aplauden el hecho que el presidente de la República de manera unilateral decida eliminar los subsidios cuando él dijo que no lo iba a hacer, que no lo iba a hacer. Sin embargo, la palabra presidencial hoy se debilita porque hay un presidente que miente. Y eso creo que debe ser una sanción moral que deban hacer todos los ciudadanos. Sin embargo, movilizan funcionarios públicos. La Tacunga está hoy por hoy llena de funcionarios públicos que los trasladan de otras provincias para mostrar que tiene un respaldo inexistente. No olvidemos lo sucedido en Cuenca. Se quisieron saltar lo que ya había decidido el pueblo cuencano frente a el tema de la explotación minera. Ellos habían dicho que no, pero sin embargo no les importó. Firmaron la licencia para que se explote y ahí tienes 100.000 personas movilizadas en Cuenca en contra de que se toque Quinzacocha. Entonces, estamos ante un gobierno sordo
que quiere imponer las reglas del juego cuando no le faculta la ley, ni tampoco hay un pueblo que esté validando esas decisiones. Por eso creemos que lo de la constituyente debe ir en esa misma línea, porque lo que les incomoda es que el pueblo ecuatoriano tenga derechos. Lo que les incomoda es justamente lo que la Constitución de Montecristi representa para nosotros, para todos los ecuatorianos. El derecho a la naturaleza, el derecho irrestricto a los pueblos y nacionalidades, el que en esa misma Constitución garanticemos la no tercerización. Hay tantos elementos fundamentales en esa Constitución que hoy son incómodos para poder continuar con la radicalización de la agenda neoliberal de este gobierno. Esa es la verdad. Por eso ahora más que nunca no es una constitución que tenga el nombre de un partido político, es la constitución de todos los ecuatorianos y una constitución que justamente se pudo escribir y construir en Montecristi. Entendamos lo que nos jugamos con este intento de borrar y eliminar sobre todo los derechos que para nosotros son importantes dentro de esa Constitución. Asambleísta, buenas tardes. Una consulta. Usted acaba de mencionar también el tema de los subsidios, la eliminación del subsidio al diésel específicamente, lo cual ha acontecido también en el ámbito nacional en algunas provincias que se muestran en resistencia, algunos gremios. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Cree que es viable la eliminación del subsidio al diésel? ¿Cree que el gobierno debe dar, tal vez, retroceder a lo que ya ha decretado? ¿O cuál sería la alternativa para de alguna manera u otra llegar a ese equilibrio y también a un diálogo para que todos los sectores estén de alguna manera u otra en una mejor armonía y no estén como ahora que hemos visto que hoy, de hecho, ha habido jornadas de manifestaciones en varias provincias, sobre todo de la Sierra Central? Mire, el tema es eliminar los subsidios. ¿Para qué? Para hacer más eficiente la producción de hidrocarburos local. ¿Cómo? Si la refinería de Esmeraldas la tienen en soletas, no le han hecho mantenimiento y hoy por hoy lo que se produce dentro de la refinería de Esmeraldas es insuficiente para cubrir el mercado interno. De lo que consumimos, el 30% es producido internamente y el 70% es importado. Entonces, ¿a quién le beneficia en realidad la eliminación de los subsidios? Porque parece que no es tan mal negocio, porque si dicen que se ahorrarían 1.100 millones, pero esos mismos 1.100 millones los están entregando en bonos para evitar justamente que exista descontento ciudadano, significa que aquí no ha cambiado nada. Pero mal negocio no debe ser para alguien, y es allí donde vemos la trampa, porque es evidente que la importación de combustibles termina beneficiando a un sector muy importante del país que se dedica a ese negocio. No quieren fortalecer la industria hidrocarburífica nuestra. Muestra de ello es que Manabí debió haber rechazado categóricamente el sabotaje que se le hizo a la refinería del Pacífico. No permitieron la construcción de una nueva refinería que hoy permitiría, pues justamente, que tengamos la posibilidad de refinar el petróleo que producimos y tener una calidad de combustible, sobre todo óptima, pero que beneficie a la industria local. No buscan eso. Quieren desaparecer Petroecuador, desaparecer la refinería, debilitar lo público para seguir beneficiando a los grandes importadores de combustible. Aquí no nos van a mentir, porque nos dicen, y en realidad ya raya en realidad hasta en una retórica, y que tienen sumido a todos los ciudadanos en eso, en repetir que esto tiene que ver, que están preocupados por el tema de la fuga de los combustibles, y bueno, ellos podrían en realidad tienen el monopolio de la fuerza pública, ¿por qué no controlan? En Machala, hace pocos días salió una investigación que quienes se dedican, había una red de importación de combustible y quienes dirigían la red de importación de combustibles, que sacaban el combustible a Perú, eran justamente militares en servicio activo. Si el presidente de la República es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿ya ha hecho algo contra esos funcionarios? No, no tienen interés de enfrentar la inseguridad, no tienen interés de pacificar este país, no tienen interés de hacer nada. Quieren seguir aplicando la política del caos, de la manipulación de masas, para seguirle mintiendo a la gente y ahora sí, cumplir a rajatabla
lo que el Fondo Monetario Internacional le ha obligado, más que obligado, le ha dicho al presidente de la República o lo ha orientado que tiene que hacer. No tenemos un presidente de la República que obedezca a políticas soberanas. Tenemos aquí a un presidente que está respondiendo a temas que ya han sido articulados y que evidentemente ponen al país, o nos ponen justamente a la empresa petrolera ecuatoriana en conflictos, porque no vemos ni siquiera la posibilidad de que vayan a mejorar las condiciones de refinamiento, para que justamente esa plata no tenga que salir y que se quede aquí. Imagínense que producir un galón de diésel en el Ecuador tiene un costo de $1.80. Importar ese mismo galón de diésel tiene un costo de $2.50. Dígame usted, no hay un negocio ahí, no hay otros intereses. Ahí creo que esto es importante analizar a profundidad y que sepa Manabí por qué los sectores, al menos de Sierra Centro, se están movilizando en contra de estas decisiones que afectan la canasta básica. Va a incrementar la canasta básica. Ahora, no Manavisión también es... contengan la posibilidad de no incremento de los pasajes, van a incrementar los pasajes. Y todo esto, ¿en quién recae? En los hombros y en los bolsillos de los más pobres de este país. Esa es la verdad. Y por eso estamos en contra de lo que está sucediendo y de las políticas implementadas por Daniel Noboa. Asambleísta, y bajo lo que usted menciona, incluso en el tema del impacto económico, ¿cuáles cree usted que deberían ser las estrategias del gobierno, más allá de los decretos y las políticas públicas que últimamente están implementando, como llamado a una nueva constituyente y todo esto? ¿Cuáles deberían ser los focos de atención del gobierno en el tema ya prioritario para garantizar la economía, la salud y sobre todo la seguridad en el país? Mire, Noboa en algún momento, para justificar la decisión tomada, decían, pero bueno, si Rafael Correa también en algún momento habló de la eliminación de los subsidios. Es que los subsidios per se, cuando no son focalizados, que eso era lo que en su momento en esa intervención trucada que utilizaron dentro de la Asamblea Nacional, justamente el presidente Rafael Correa, que es conocedor de esos temas, sobre todo de planificación y desarrollo, hablaba básicamente de lo que se podía hacer para evitar justamente que se beneficien sectores, digamos, que tienen condiciones para pagar de un subsidio como el diésel. Él hablaba de una tarjeta que se pudiera entregar con un cupo mínimo y que si ese cupo se excedía tenían que pagar lo que corresponde al precio del diésel. Era buscar mecanismos para la focalización, pero en este momento la eliminación del 100% de los subsidios, insisto, va a recaer en los sectores que se perjudican. Por eso usted ve la Sierra Centro movilizada, porque es allí donde se produce la papa, es ahí donde sale o se garantiza la seguridad alimentaria de este país, y no se están dando cuenta o no quieren reconocer que el tractorcito se mueve con diésel, que la camioneta que traslada la papa, que traslada todo lo que se produce en el campo, se moviliza con diésel. No están entendiendo que el transporte público en el que se moviliza el pueblo, se moviliza con diésel. Entonces, es poco eficiente que entreguen 1.100 millones en bonos, que ni siquiera son permanentes. Hablan de 8 meses, 4 meses, en fin, no tenemos ni idea en qué va a solventar el impacto económico que eso va a generar en los ecuatorianos, en la economía de todos. Se supone que siendo una economía dolarizada, la inflación no debería ser un problema del que hablemos. Sin embargo, siendo dolarizados, la inflación se va y se está sintiendo en este momento en la economía ecuatoriana, justamente por la falta de control. Entonces, no creemos que la salida de la eliminación sin una planificación de los subsidios sea lo correcto. Se pudo haber establecido una focalización, se pudo haber establecido cupos, y esos 1.100 millones de los cuales dicen que por fin los están entregando en las manos de quien deberían estar. Yo creo que los enfermos de diálisis hubieran esperado que algo de esa plata vaya a las dializadoras que no les pagan. Creo que los enfermos o quienes van a peregrinar una cita médica en los hospitales públicos hubieran esperado que por lo menos compren la medicina, que contraten los especialistas que hacen falta,
que se hagan cargo de lo que está pasando con la infraestructura de la educación pública en este país, que sobre todo ya en la sierra iniciaron clases y es de llorar cómo se encuentra la infraestructura de la educación en la sierra y qué decir de la costa, sobre todo en el sector rural, en donde no han hecho mantenimiento a la infraestructura educativa por más de 8 años. Entonces, no sé en qué parte estudió economía el presidente Noboa, porque eliminar, digamos, según él, ahorrarse 1.100 millones para entregarlos de igual manera, sin ningún tipo de planificación, termina siendo peor para el país. Y esto sí va a impactar de manera negativa en la economía y en la estabilidad, sobre todo de los más pobres. No están pensando en los más pobres y no va a haber forma de que se pueda equilibrar esta decisión que es incorrecta y no adecuada, sobre todo el timing a la hora de tomar esta decisión no es la correcta, sobre todo cuando ya vienen existiendo decisiones económicas que van generando, que son contracíclicas a lo que se debería hacer en este momento de contracción económica que vive el país. Una cosa son las diferencias políticas y otra cosa es el trabajo que se debe desempeñar desde las funciones de cada uno. Usted en su rol de fiscalización, de fiscalizador, ¿qué tienen previsto hacer? ¿Qué han planificado? ¿Qué han conversado al interior de su bancada y de otras bancadas respecto de estos problemas de lo que usted está criticando? Bueno, creo que esto más allá de las banderas políticas, creo que es de conocimiento. El bloque de gobierno articuló una mayoría con otros sectores y ya es visible la distancia que han tomado porque no están de acuerdo que se continúe precarizando la vida de la gente sin ningún tipo de alternativa. Hay una cosa que se dice en el relato y en el discurso, pero hay otra muy distinta a la hora de la aplicación de las políticas públicas. Por ejemplo, el día viernes vamos a tratar otro de los proyectos económicos urgentes del gobierno que busca justamente la privatización del IES. ¿Sabe lo que están proponiendo en una de las transitorias de esa ley? Vender la cartera de los deudores del BIES a la banca privada. Están rompiendo un principio fundamental que tiene justamente el BIES, que es justamente el principio de solidaridad, porque son recursos de los afiliados. El BIES no está quebrando. El BIES es uno de los bancos con mayor estabilidad económica, porque justamente el BIES se logra contener con los aportes nuestros, de todos los afiliados. Dicen que van a vender la cartera vencida porque hay una deuda, pero esa deuda ni siquiera supera el 1% de todo lo que representa el capital del BIES, que supera los 8.000 millones de dólares. Estamos hablando que la cartera vencida llegará a unos 310 millones de dólares. Entonces, no le han consultado a quienes somos en realidad dueños del BIES, los que somos usuarios del BIES, sean estos los jubilados o los afiliados, si se quiere que se venda la cartera. Pero sin embargo, como siempre, buscando privilegiar a los que han ganado hasta en pandemia. La banca privada en este país, mientras la gente se moría, la banca seguía ganando plata. Entonces, siguen los acuerdos entre los grandes capitales para seguir chupándole la sangre a lo poco que tenemos que es nuestro. Entonces, esas son las discusiones que no se quieren dar. Y esto no se trata, insisto, porque aquí lo que más hay es madurez política y conocimiento, pero no vamos a hacer un acuerdo político para justamente perjudicar a la gente, mucho menos vamos a hacer acuerdos políticos con una bancada que está miope y que obviamente obedece directamente a lo que Carondelet les ordena, porque aquí en la Asamblea Nacional no hay una conducción. Aquí se hace lo que el presidente de la República quiere que se hace y eso se vota. No hay debate, no permiten que nosotros demos aportes para mejorar las leyes. Por eso será que esas leyes están siendo observadas en la Corte Constitucional, porque todas rayan en la inconstitucionalidad, porque no leen, porque no respetan la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, esto no se trata de diferencias ideológicas, se trata de que hay un grupo de asambleístas que ni siquiera respeta la Constitución y la ley y que se quieren ir por encima de todo para perjudicar a los ecuatorianos. Y esa va a ser nuestra posición. Nosotros no podemos hacer acuerdos
a espaldas de la gente, sobre todo cuando tenemos un sector muy importante de la población que respalda la revolución ciudadana, y nosotros aquí representamos a casi la mitad del pueblo ecuatoriano que votó por una opción, y nosotros no podemos traicionar a la gente, sobre todo cuando se intenta seguir cumpliendo con la agenda del Fondo Monetario Internacional. Asambleísta, como es de conocimiento público, el presidente de la República, Daniel Noboa, de alguna manera está buscando que se reduzca el número de asambleístas. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Cree que esto atenta a la democracia o cree que sí es una buena decisión por parte del Ejecutivo? Es que no se trata del número de asambleístas, se trata de la calidad de asambleístas, y si llegaran asambleístas como los que tiene la bancada de gobierno, eso sí va a ser muy complejo. Eso es el problema, no es la cantidad, es la calidad de asambleístas. Y si hoy la asamblea tiene quizás una mala calificación por el pueblo ecuatoriano, es porque justamente no hay una formación política dentro de los partidos para justamente llevar a los mejores cuadros que puedan cumplir con esas aspiraciones que tiene el pueblo ecuatoriano. Igual esto lo tiene que decidir el pueblo. Entiendo que esta es una discusión que también se tiene que generar si es que va dentro de las preguntas a consulta popular, pero más allá de estar a favor o en contra, creo que se perjudica la representación que deben tener ciertas provincias que ahora tienen 3 legisladores. Si se aprueba esa reforma, solo tendrían un asambleísta. Manabí también creo que tendría un importante recorte de representación dentro de sus asambleístas. Yo creo que lo que la ciudadanía tiene que analizar es si eso le beneficia o no en este momento, porque van a decir, claro, la Revolución Ciudadana está defendiendo la posibilidad de que continúe la asamblea tal cual como está, pero hay norma expresa que establece la forma en que se designan los asambleístas. Ahora quiere el presidente justamente cambiar las reglas del juego para eliminar o reducir el número de asambleístas. Bueno, que sea el pueblo ecuatoriano que decida, pero que no pase la discusión porque es que no, quiero que sean menos. Ustedes tienen que decidir la calidad de asambleístas que quieren tener. Y si algo que ha quedado claro, al menos por los asambleístas que dibujan, los asambleístas que contratan a sus esposas, que se conectan desde la cama de su casa para poder emprender las sesiones y otros temas que sí pasan obviamente por la calidad de candidatos que se elijan para que vayan a la Asamblea Nacional. Eso lo decide el pueblo ecuatoriano. Y ahora en el ámbito de justicia también hay una intención del presidente de la República en que los jueces de la Corte Constitucional sean sometidos a control político por parte de la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión merece de su parte esta intención del gobierno? Bueno, es que el presidente de la República no soporta que nadie pueda tomar una posición de respeto y restricto a las normas. La Corte Constitucional, más allá de lo que pueda el presidente de la República desde su posición política, la visión que él tenga sobre la Corte Constitucional justamente representa eso, el equilibrio para que se respeten y se garantice el cumplimiento de las normas que hemos nosotros al menos suscrito en el país. No puede bajo ningún concepto la Corte Constitucional estar sujeta a control político, porque justamente eso es lo que para eso existe, para generar un control de constitucionalidad y que haya justamente un equilibrio y parar la mano a los excesos. Eso es lo que no quiere el presidente de la República. El presidente de la República no está contento con controlar la justicia, no está contento con controlar hoy el Consejo de Participación Ciudadana, no está contento con controlar la Asamblea Nacional. Ahora también quiere ir detrás de los jueces de la Corte Constitucional, y creo que este fin de semana nos hemos dado cuenta de qué es lo que el presidente de la República pretende. Imagínense llamar a consulta popular cuando ni siquiera existía un dictamen por parte de la Corte Constitucional. Te guste o no, todos esos procedimientos tienen que pasar con un dictamen de constitucionalidad, pero eso le molesta a Noboa. Noboa no es un demócrata, Noboa no respeta las instituciones, Noboa quiere instalar una dictadura y obviamente quiere amoldar todo
a lo que él necesita para poder continuar con la radicalización de su agenda de privatizaciones y de meterle la mano a todo el patrimonio de los ecuatorianos. Eso es lo que tenemos que estar alerta. Ya creo que la Corte Constitucional fue claro en ese sentido, no creo que se le vaya a hacer posible el sueño de meterle la mano a la Corte Constitucional, pero sí tiene otras intenciones, que es justamente lapidar la Constitución de Montecristi, que tanto nos costó a todos los ecuatorianos poder contar con una Constitución que garantice derechos, y eso es lo que está en discusión. Si bien todavía no hay un dictamen que nos diga bajo qué elementos se va a llevar esta constituyente, esta asamblea constituyente, creo que lo fundamental es que todos los ecuatorianos estén preparados para que sepan que hay un peligro de que se eche al traste todo lo que construimos a través de la Constitución de Montecristi, y hay que defenderla. Ya, sobre la Asamblea Constituyente que está convocando el presidente de la República, ¿usted qué piensa respecto a esto? ¿Cree que sí sería, bueno, acaba de decir que sería como lapidando lo que se hizo en Montecristi, pero usted cree que la realidad de Ecuador amerita una reestructuración en términos legales? Porque eso es lo que asume el gobierno. Mire, la constituyente no va a poner más medicinas en los hospitales. La constituyente no le va a devolver la vida a las personas que han muerto en la puerta de los hospitales porque no recibieron diálisis. La constituyente no va a cambiar la realidad de inseguridad de este país, porque ya nos subieron 3 puntos del IVA y todavía no hay ninguna inversión o una planificación que garantice que esto va a cambiar. ¿En qué beneficia la constituyente la vida de la gente? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Y si dentro de eso usted se da cuenta que nada solventa su vida, no es posible ir otra vez. Mire, Noboa es el que más nos ha tenido en las urnas y en elecciones sin elecciones. No tiene todavía ni 2 años en el poder y ya son 2 consultas populares. 2 consultas. La primera, no se ha cumplido absolutamente nada de lo que nos preguntaron en la primera. Y la segunda, todavía ni siquiera tiene sentido. Estamos hablando de cerca de 60 millones para hacer 2 preguntas, porque todavía ni siquiera sabemos si la Asamblea Constituyente se va a realizar, porque la Corte Constitucional todavía está analizando eso. Entonces, sí nos damos cuenta que no hay prioridades para lo importante. Entonces, no se trata de estar a favor o en contra de la Constituyente, se trata para qué vamos. ¿Qué votamos? ¿Por qué nos llevan a las urnas nuevamente? Y eso es lo que sigue siendo una deuda, porque no hay prioridad en las cosas urgentes para el país, sino para seguir en campaña, porque el presidente de la República no ha aprendido a gobernar, él se ha aprendido a hacer campaña, él ha aprendido a estar en campaña permanente, pero gobernar no sabe. Entonces por eso necesita llevarnos permanentemente a las urnas, porque no tiene otra forma de mantener idiotizada al país. Disculpe que utilice este término, pero es una cosa que nos sorprende cuando hay otras cosas que deberían ser la prioridad del gobierno, que es gobernar, pero están discutiendo si una constituyente, están discutiendo si sancionan a alguien aquí en el pleno de la Asamblea. Es tirado de los cabellos.